¿puedo ir de turista? ¿Conseguir un trabajo? ¿Y que mi jefe me haga de sponsor? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Según Guille. El día de hoy vamos a hablar de cómo trabajar y vivir en Dinamarca sin pasaporte europeo. Opción número 1, y es a través de una Working Holiday Visa. Y esta opción les permitiría vivir en el país por un año. Y está disponible para los siguientes países: Australia, Argentina, Chile, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Japón. Y de esa lista me voy a centrar en los países que hablan español. Perdón, señor Miyagi, este video no va a ser para usted. Argentinos y chilenos. Y los requisitos son los siguientes: tener entre 18 y 30 años inclusive, el pasaporte vigente después de los 15 meses que ustedes piensan viajar, contratar un seguro de viajes internacional, demostrar fondos equivalente a 15.000 coronas, pasajes de ida y vuelta a su país. Pero para, según Guille, yo no tengo ganas de volver a Argentina o a Chile, porque he conocido mucha gente que a través de los años vienen haciendo una Working Holiday Visa tras otra. O sea, que de Dinamarca se van a Alemania, de Alemania a Suecia, de Suecia a Francia y así. Y por eso, si ustedes no se quieren volver a sus países, tienen que demostrar fondos de que pueden comprar su pasaje de vuelta. Y entonces el total sería aproximadamente 20.000 coronas si ustedes no presentan pasaje de vuelta. La visa es individual, así que no pueden venir con su pareja, hijos. Y acá un dato muy importante: hace unos años esta visa era ilimitada, pero en este momento cambió esa situación y el cupo es de 150 para chilenos y argentinos. Y estos serían los requisitos más importantes para aplicar esta visa. Existen algunos más, pero no quiero hacer un video tan extenso porque considero que muchos de ustedes pueden llegar a estar interesados a que yo haga un video entero hablando de la Working Holiday Visa. Y opción número 3, y es a través de un contrato de trabajo que mínimo le pague 465.000 coronas anuales. Y eso realmente es un montón de dinero. Y si ustedes no consiguen una empresa que les pueda hacer ganar este dinero, ustedes estarían ganando suscribiéndose a este canal. Y en la página del gobierno dice explícitamente que no es necesario tener un estudio superior o un trabajo específico. Pero paren ahí, porque no es tan fácil así. O sea, ustedes deberían ganar 38.750 coronas. Y para que ustedes tengan una idea, un sueldo mínimo ronda en las 13.000 coronas. Y que el contrato sea por un mínimo de 30 horas semanales. Y voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan qué tipo de personas son frecuentes que apliquen en este tipo de visa. Y un ejemplo muy común sería si ustedes son programadores. Simplemente ustedes deberían comprobar que realmente son buenos en eso a través de la experiencia en ese rubro. En ningún lado dice explícitamente que ustedes tienen que hablar inglés. Y a esto me refiero es que no le piden un certificado de eso, pero se da por obvio y por entendido que ustedes tienen que tener un alto nivel de inglés. Y esos son algunos de los requisitos más importantes. Si ustedes quieren corroborar toda esta información, lo pueden hacer en la página oficial New in Denmark. Y ahora una pregunta que posiblemente muchos de ustedes se hagan. Y según Guille, ¿puedo ir de turista? ¿Conseguir un trabajo? ¿Y que mi jefe me haga de sponsor? Y la respuesta es no, nein. Ah, bueno, acabo que ni quería ir. Este tipo de visa se realiza a través de las embajadas y es la empresa desde Dinamarca que inicia todos los papeles. Y un dato más extra: este salario tiene que ser depositado en una cuenta danesa. Opción número 4, Positive List, o la lista positiva. Y esta se actualiza 2 veces al año. En resumidas palabras, son las profesiones y los profesionales que está necesitando Dinamarca. Y para citar la lista de profesionales, en la misma se encuentran arquitectos, ingenieros, médicos, enfermeros, economistas, profesores de escuela primaria, etc. Y dentro de esta Positive List existe la rama de habilidades, o sea, profesiones. Y aquí podemos encontrar plomero, Pero es necesario que no se vea nada cuando ustedes se agachen a arreglar algo. cocineros, jardineros, mecánicos, entre otros. Y la diferencia con el punto anterior es que ustedes se postulan para esta lista. O sea, en la otra opción, ustedes deberían buscar una empresa que le pague esa cantidad de dinero. Y realmente es bastante cambiante la lista. Y a diferencia del punto anterior, tiene que ser un trabajo de tiempo completo. O sea, 37,5 horas semanales. Y lo mismo, el pago tiene que realizarse en una cuenta danesa, pero no requiere un monto mínimo de pago. Punto número 5. A través de una visa UPER. Y esto sería que una familia danesa los invite a vivir con ellos. Y esto se da para que le cuiden a los hijos. O sea, ustedes serían niñeros. ¿Puedo ir a vivir con ustedes? Mamá, no estoy entendiendo qué está diciendo ese señor. Va a estar todo bien, cariño, no te preocupes.
Y acá les voy a comentar algunos de los otros requisitos para aplicar a esta visa. La familia les tiene que proporcionar alimento, alojamiento y alguno que otro dinero. Y dice que vos deberías participar en las tareas del hogar. Y la familia debe estar compuesta por un adulto y un menor de 18 años, entre otros requisitos más. No se olviden de suscribirse, de dejar su me gusta, su comentario, su no me gusta, lo que ustedes quieran. Nos vemos la próxima. Este fue otro video de Según Guille. Chau, chau.